David, ¿recibiste mi email? David. Vale, de acuerdo. Ya me contestas cuando puedas. Venga, gracias. Bueno, empezamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Preguntar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Seguimos entonces. Ven al fondo. ¿Eh? Sí, más todavía. Ahí. Vale. Bueno, pues vamos a seguir con... Estábamos con Spree, ¿no? Y con Extraverse, me parece. Entonces, creo que habíamos ido para acá. Vamos a mover esto a la izquierda. Esto de aquí, no, esto es Student Activity. Estábamos en Extraverse, sí, estábamos justo hablando de, me parece que el último día, eso, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? En Extraverse lo que tienes es una forma de atravesar el AST y básicamente recibes el nodo del árbol del AST y tienes un objeto con dos entradas, enter y leave, cuyos valores son funciones que son los manejadores del nodo. Y entonces el enter se ejecuta cuando visitas, digamos, por primera vez el nodo, mientras que el leave es una función que se ejecuta cuando ya has visitado todos los descendientes de ese nodo. Y los dos reciben el nodo como argumento y el padre del nodo por aquello de si tienes que ir para arriba y manipular, ir a un hermano, manipular el hermano, por ejemplo, o manipular al padre. ¿De acuerdo? Entonces es interesante. La mayor parte de las veces no se toca al padre, pero a veces hay que tocar a algún hermano. Y vimos también que tenía esos elementos como Visitor Option Skill para saltarse el árbol, o remove, o break para parar la salida. También vimos, no mucho, que en vez de traverse podemos usar replace. Y si se usa replace, la diferencia está en que cada vez que haces un enter, digamos, cada vez que ejecutas la función de enter, lo que retornes reemplaza al nodo que estás visitando. ¿Se ve? Esto es útil. ¿Por qué es útil? Pues fíjense, por ejemplo, a ver, yo por aquí tenía un ejemplo. Creo que es este, sí. Y este es una práctica que a lo mejor hacemos, a lo mejor no, pero que es la práctica de constant folding, que es el plegado de constantes. Y en la práctica del plegado de constantes uno puede utilizar traverse, ¿de acuerdo? A ver si estoy en el fichero correcto, ¿sí? Vale. Por ejemplo, vamos a mirar uno cualquiera, a ver dónde está uno. Replace by index, sustituye an array index member expression st for another literal. Vamos a ver dónde están los tests. Por ejemplo, sí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de constant folding. Creo que ese es el que aplica el index, en el cual no sé si se ve bien. ¿Se ve bien?
Lo miro más grande. Vamos a echar esto aquí para la izquierda para que sea más. Ups, ¿qué pasa? Que está lento. Claro, y cuando está lento le acabo dando 2 veces siempre. Sí, por ejemplo, en la práctica del constant folding, pues podemos pedir cosas como esta, ¿no? Si te aparece un array, ya dices en punto lento, pero todo el array tiene una longitud constante, pues entonces ni tabla, es decir, sustituye todo ese punto lento por 4, o aquí, por ejemplo, ¿dónde estaba? Era el que si lo que iba a mirar. Por ejemplo, hay un array que se indexa en una constante y el array es también constante, por lo tanto, en realidad este 4 o 5 indexado en 2 menos 1 es al final un 2. ¿Se ve? Entonces, digamos que tú puedes hacer a la hora de hacer el constant folding, lo que podríamos era usar traverse y ir viendo los descendientes y a la salida haces la sustitución. Y en la sustitución, pues puedes hacerlo así. Por ejemplo, en este caso, esta es la que sustituye el índice de un array, como dice el comentario, de una member expression por el literal, porque todo es, el índice es literal y el array es. Entonces, una forma de hacerlo sería esta, es decir, bueno, pues ahora cojo el nodo, el mismo nodo que estoy visitando, ¿de acuerdo? Porque esta función replace by index va a ser llamada desde extraverse, ¿de acuerdo? Aquí está un poco más abajo el extraverse, el folding, extraverse. Bueno, aquí yo ya lo he cambiado por replace, pero supónganse que ponía extraverse.traverse, ¿de acuerdo? Entonces es llamada desde aquí. Si es llamada desde extraverse.traverse, ¿cuál era el que estaba viendo? Este, ¿no? Eso significa que yo cambiaría el nodo por un nodo de tipo literal y luego calcularía el índice y lo pondría, y le pondría el row, porque ahora como es un nodo literal, ya hemos visto que los nodos literales, ¿se acuerdan? Pues ya los tienen el atributo value y el atributo row, el atributo crudo y el atributo valor del literal. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos y se los ponemos. Pero claro, es que eso tiene más atributos, porque si ya era el nodo antiguo, tenía el atributo como era antes era un merge, porque era una indexación, tenía el atributo orto, tenía el atributo property, etc. De manera que si tú lo que haces es un traverse, tienes que hacer un delete de prácticamente todas las propiedades que tenía. ¿Se entiende? Lo cual es un medio petardazo, porque tienes que ir todo por lado. Entonces, en un caso como eso, en un caso como este, es mejor eso, sustituir el traverse, que era como estaba este código, por un, en vez de llamar a extraverse, llamar a extraverse replace, y ya esto no sería necesario, es decir, que ahora ya lo único que tendría que decir es algo así como un return, y ahorita abrir, y ahorita cerrar, y aquí pues poner esto prácticamente aquí. Bueno, así no se puede poner, pero digamos que ahora sería borrar aquí todo el nodo hasta el punto, ¿no? Sustituirlos iguales por 2 puntos. Este sería también un 2 puntos. Digamos que sería construir el nuevo objeto, ¿se entiende? La idea, coma, y coma, y aquí coma. Y ahora ya no tengo que hacer el delete. ¿Se ve? Porque ya el retornar este objeto va a sustituir al otro. Aquí en este tipo de casos hay que tener un poquito de cuidado, porque, por ejemplo, cuando se está definiendo un objeto en JavaScript, el objeto no está definido hasta la terminación del objeto,
No sé si se entiende lo que quiero decir. Tú no puedes definir un objeto y hacer referencia. Entonces, aquí, por ejemplo, sería más lógico decir let value igual a... porque digamos que casi que lo estoy construyendo sobre la marcha, y let raw igual a string value, como muy bien dice, y aquí entonces ya incluso esto me lo puedo simplificar y poner aquí simplemente value, coma, por aquello de que si se llama igual que el campo, no hay que especificarlo. ¿Se entiende? Como... Y entonces ahora ya esto seguiría funcionando. Bueno, porque... Y me he evitado estar con los delete, estos delete, bueno, aparte de que ya no se van a ejecutar, ya no son necesarios. Y a lo mejor incluso se nos ha olvidado alguna propiedad, con lo cual el árbol sí funciona, pero queda el árbol con atributos que no vienen al caso. Se ve la función del replace en el sí, de hecho, ahora vuelvo a correr los tests. Esto debería de tirar. ¿De acuerdo? Y hay algún test con índices, etcétera, como se ve en este caso. Sigue pasando. Porque he sustituido el traverse por el replace. ¿Se ve cómo funciona el replace? ¿Vale? O sea que es una alternativa. Ya estamos aquí. Git status. Sí. Eso es lo que hacía el replace. Otra cosa que también estábamos viendo ayer, creo que justo cuando llegó la hora, era que realmente tú puedes usar extraverse, y eso también es otra cosa que probablemente hagan en alguna práctica. No ya para visitar árboles compatibles es prima, también puedes visitar prácticamente casi cualquier árbol. Es decir, que una vez que tú has definido tu AST, quizás no tienes que escribir un recorredor de tus AST, porque extraverse es bastante versátil y permite. Y la forma en la que lo permite es esta que está aquí, es decir, pasando un visitor keys mappings, es decir, aquí ven, tengo este árbol que tiene el type test expression, que eso no existe en JavaScript, ¿de acuerdo? Bueno, en los árboles Spree y en los árboles de estándar de JavaScript, y que tiene un atributo argument y tiene el atributo, entonces, extended, etcétera. Y lo que hacemos es que cuando llamamos a traverse le pasamos el atributo keys y le decimos que hay una key nueva. El árbol tiene ahora un nuevo tipo, aparte de los tipos que ya él conoce, que se llama testExpression, y que su hijo es argument. Es como el visitor keys que ya nos provee Spree. Por ejemplo, aquí, déjame ver. Esto es un ejemplo de una práctica de un alumno. Y es, de hecho, en este caso, el ejemplo, ¿se ve bien? El ejemplo lo que hace es, de nuevo, constant forward, pero para un intérprete absolutamente distinto, para un compilador absolutamente distinto, con otro árbol, ¿de acuerdo? Es un lenguaje que veremos más adelante y que es más de tipo list, y el árbol no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sin embargo, va a utilizar extraverse.replace, porque lo que va a hacer es que aquí, vamos a cerrar el lib, ¿ven? Le pasamos keys. Y en las keys definimos las keys de nuestro árbol. Nuestro árbol, el AST que construimos para ese lenguaje, en realidad no usa ninguna de las de JavaScript. Las que usa son estas. Tiene nodos de tipo apply, nodos de tipo word. Los nodos de tipo word son hojas, los nodos de tipo value son hojas, los nodos de tipo expresión regular son hojas. ¿De acuerdo? Y los únicos nodos que tienen hijos son los nodos apply, bueno, en la versión simple. ¿De acuerdo? Iremos complicando el lenguaje, pero la versión simple, los nodos de tipo apply son los únicos que no son hojas y tienen dos hijos operators.
Ya. De manera que con eso está reciclando, digamos, o está usando. Y ahora ya pues puede decir, bueno, cada vez que sales de visitar un nodo, aplícame el constant folding, si es un operador aritmético, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. ¿Se ve? Ups. Bueno. Pues esto con respecto a... Sí, también puedes definir un atributo fallback, ¿de acuerdo? Que si tú lo defines, dice lo que tiene que hacer por defecto con nodos que no conozca. Dices, si no conoces el nodo, por ejemplo, iteration significa tú sigue para adelante, ¿de acuerdo? O sea que tiene una serie de valores predefinidos que hacen que funcione incluso en casos en los que las claves no son conocidas. Pero lo mejor es usar keys y... Vale, bueno, volvamos a la clase a ver qué más íbamos a hablar de hoy. Estábamos, ejemplo de las fases de un compilador usando Spree. Esto lo habíamos visto ya, Spree soporte de más versions, análisis léxico también. Sí, yo creo que para esta práctica, prácticamente todo lo que necesitan es esto, ¿no? Es decir, que en la práctica tenían que hacer... Bueno, vamos a echarle un vistacito. ¿Han empezado ya con ella? ¿Ya tienen dudas? ¿No? Pues no se dejen. Vamos entonces a ver un poco Spree Login Solution. ¿De acuerdo? Y vamos a echarle un vistacito a... Sí, es esta, ¿no? Sí, esta es una versión simple de la solución, ¿de acuerdo? No es la solución completa, pero es una versión simple de la solución. Y de nuevo, pues tenemos nuestro método transfile, ¿vale? Leemos el fichero, parseamos el árbol y lo cambiamos, y lo transformamos y luego lo botamos a la salida. Es decir, que eso es lo que hace el transpile. Y la lógica está en la función addLogin, que es la que va a ir mirando las funciones y añadiéndole el console log para insertar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, parseamos la entrada. Nos interesa ponerlo a true porque queremos los números de línea para poder ponemos una versión de ECMA suficientemente alta en las opciones. Y luego, en este caso, pues lo que tenemos que hacer es visitar los nodos que nos interesan. Y una vez que nos vamos al AST Explorer, miramos ahí, ponemos los distintos tipos de funciones, etcétera, etcétera. Y detectamos qué tipos de nodos son, que son básicamente eso, function declaration, algo function expression y function expression. Fíjense que las funciones expression aquí corresponden a expresiones de función, a cosas como, alguien me dicta, cosas como función, pues, ¿qué te digo yo? Chas, return, y voy a llamarla. Esto es legal en JavaScript y eso sería todo de qué tipo, del tipo function expression, ¿de acuerdo? Una función declaration es lo de siempre, función, abro paréntesis, bla, y una row function expression, pues está claro también.
Es lo mismo, pero ¿qué es otro con arrow? Recuerdo esto, es que en vez de poner el ponemos la flecha, ya tendríamos una arrow. Bueno. Una vez que tenemos detectados los que queremos, entonces lo que tenemos es que manipular ese nodo. Digamos, lo que hay que hacer es ver cómo es ese nodo para insertar el console log. ¿De acuerdo? Vale. Y una vez que todos los nodos funcionen, hemos terminado todo el recorrido, una vez que hemos terminado todo el recorrido, se supone que hemos manipulado todos los nodos y entonces estamos en condiciones de llamar a en general para que el código final. ¿Sí? Entonces, realmente la lógica se ha dejado o se ha delegado a este método, a esta función, al before code, que va a añadir al principio del código de la función. Y aquí en este al before code se ha hecho así. Bueno, quizás efectivamente esto va a llevar un poco más de trabajo, pero sí. Quizás vamos a irnos al AST y poner un ejemplo para ir viendo dónde está. Aquí está. Y entonces vamos a borrar esto que está para... Y ponemos, ¿qué te digo yo? Función, el caso es simple, ¿no? Función tutu a coma b. Y aquí, pues, no sé, return a más b. Sí, función. Vale, y entonces tenemos la función declaration, ¿lo ven? Aquí tenemos el id. ¿Vale? Y el id tiene el name, que es el nombre de la función. Luego lo primero que hacemos es intentar ver si la función tiene un id, porque si la función es anónima, ¿de acuerdo? Por ejemplo, let a igual function, ¿vale? En este caso, la función es anónima y el id está a null. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que detectamos al principio. ¿Cuál va a ser el nombre de la función? Porque tenemos que detectar el nombre de la función para poder poner el console log de entrando en esta función. Y ahora lo siguiente es detectar los parámetros. ¿Vale? Y entonces, para eso tenemos la variable param_names, en la que vamos a ir concatenando los parámetros. Y para eso lo que hacemos es, de nuevo, nos vamos aquí, ¿vale? Y vemos que efectivamente el nodo donde está función expression, ¿de acuerdo? El nodo función expression, aparte del hijo id, tiene un hijo params, ¿vale? Y el hijo params es de tipo array. Y claro, normalmente, otra cosa es que tampoco nos vamos a meter con muchos bollos, los parámetros no vamos a entrar en valores por defecto. Si tienen valores por defecto, vamos al caso simple, pues eso, serán estos identifiers. O sea que tienen la misma estructura y tienen entonces el name. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso es menos sencillito montar la cadena de los parámetros. La cadena de los parámetros, o sea, lo que tenemos que hacer es hacer un map sobre el array de los parámetros. Tenemos que hacer un map sobre el array de los parámetros y ir recolectando los parámetros .name. Y luego lo que hacemos es... vamos a ver si lo explicamos. Lo que queremos es, porque claro, si yo hago no de params, el map param.name, lo que voy a tener es un array con los nombres de los parámetros. Es decir, voy a tener el array A, B, entre el ejemplo que puse antes. ¿De acuerdo? Básicamente va a ser eso, el array A, B. Vale. Pero yo lo que quiero es
que se diga entrando en la función, ya he pillado que era tuto, un nombre también se lo pregunté antes, bueno, yo quiero escribir algo como entrando en la función tutu, con el parámetro A tiene valor tanto y el parámetro B tiene valor tanto. ¿De acuerdo? ¿Se ve? De manera que cuando esto se ejecute, vamos a ejecutarlo. A ver si aquí había, en esto tiene que haber algún ejemplo por ahí. A ver cuál es la estructura de ficheros. ls, control D, ls. Y hay examples o esto, el bin. Bueno, bin, a ver cómo se llama, el log.js-h, ¿vale? Y espera el nombre del fichero. ¿Y dónde están los ficheros? Están en test. Source test data. Sí, aquí hay un test data. Ah, sí. Este tiene la estructura típica que he dado. Vale, sí. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Que es una función foo que recibe parámetros A y B, tiene unas variables locales y esas cosas. Ahí hay una función anónima en la línea 3. Y nosotros lo que queremos es que lo que salga es el console log de que estamos entrando en foo. Entonces vamos a ejecutarlo bin log. Esto estaba en test data y se llama test1. Test1.js. Y vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vean. ¿Se ve bien allá al fondo? ¿Vale? Fíjense que podríamos decir, tenemos que decir entrando en y que salga el nombre, ¿de acuerdo? Luego tendremos que ponerlo de outline, vamos a dejarlo por un lado, pero queremos poner un paréntesis abrir, un paréntesis cerrar, y queremos poner los parámetros, pero queremos que se vean los valores de los parámetros. Que ahora vale 2, A vale 2 y B vale 3, o A vale lo que valga cuando se le llamó, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero claro, si queremos obtener el valor de los parámetros, tenemos que usar una comilla, una cadena de backticks, que son las cadenas de interpolación. Bueno, también podríamos haber usado más y cosas de esas, pero en este caso hemos optado por usar una cadena de backticks y usar este operador de interpolación, el dólar llavita abrir y dólar llavita cerrar. Luego, a la hora de hacer el parameters.join, el parameters, los tenemos que ¿cómo se dice? Hacerles un wrap, envolverlos en el dólar llavita abrir, dólar llavita cerrar. ¿Sí? Es por esa razón que aquí lo que vamos a hacer es que tomamos los nombres, tenemos el array de nombres A y B y los unimos con una llavita cerrar, una coma y un dólar y una llavita abrir, ¿de acuerdo? Y le ponemos una llavita dólar llavita al principio y un dólar y la llavita final. ¿Se ve? Para que quede exactamente así. Dólar A, coma, dólar B. Vale. O sea que no sé si se va viendo. Y lo vamos concatenando en la cadena param names. O sea que al final de eso la cadena param names será esta cadena de aquí. Esta subcadena de aquí. Vale, luego obtenemos, está en el atributo log, atributo start, atributo line, está el comienzo de la función. Y ahora, claro, ¿cuál es el texto que queremos poner? Queremos poner entering console log. Lo que queremos poner es el texto console log entering, nombre de la función. Ahora interpolamos la cadena param names que lo habíamos outline y ya como hemos pillado la línea, tenemos todo. Tenemos el código, tenemos el texto. Luego
Ahora que tenemos todo el texto, diríamos, pues ya está, insertamos el texto dentro del árbol. Pero claro, no se puede insertar el texto dentro del árbol, el árbol es el árbol. Y eso es el código objetivo nuestro. Es el código que queremos que se genere en la primera línea. ¿Se ve? Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que podemos insertar dentro del árbol es un árbol. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Parsear ese código. ¿Se ve? Por eso llamamos a Spring.parse y le parseamos este código. ¿Se ve? Y le tenemos que poner el ECMA versión 12 o un ECMA versión avanzadito porque para que tenga los bits, la versión. Con lo cual ahora lo que tengo es un arbolito. Ahora tenemos un arbolito que dice, bueno, podemos hacer la prueba. De hecho, es lo que ustedes tienen que hacer también durante el desarrollo. Dicen, yo quiero una cadena como esta. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hayamos montado la cadena, ya tendremos la cadena bien. Y entonces dices, a ver cómo queda el árbol, y este es el árbol que nos va a quedar, porque tenemos JavaScript y Spring elegidos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, claro, me va a quedar un árbol de tipo program. ¿Vale? Me va a quedar un árbol de tipo program que va a tener una expresión statement, que va a tener una call expression, y esa call expression va a ser una member expression porque es el console log y es el objeto console que se le llama al atributo log, etcétera, etcétera. ¿Se ve? Claro, entonces, este árbol realmente a mí no me interesa desde arriba. ¿Desde dónde me interesa? De acuerdo, desde dónde me interesa, porque claro, yo si hago un split.barse aquí, pues este before nodes, a ver, ¿dónde está? Sí, no me interesa el nodo completo, me interesa el body, ¿de acuerdo? O sea que con lo que me quedo es con el array, me quedo, me salto todo lo del programa y me quedo hasta aquí, hasta el body. ¿El body qué es? Un array. Y los arrays, claro, ¿y yo qué quiero? Yo lo que quiero es que esta sea la primera sentencia de la función. ¿Se ven? ¿Están siguiendo? Esta sea la primera sentencia de la función. Entonces, si yo tengo la función foo, tal y como estaba al principio, no tenía el test cargado por aquí. Bueno, es igual. Lo ponemos aquí. Tenemos la función o command z, aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo la función, no, command shift z. ¿Vale? Aquí tengo una función, ¿vale? Fíjense que la función, en este caso es una función expression, ¿vale? Lo que tiene también es body, el hijo body, y el hijo body son las statements. Si aquí hubieran 8 statements, que solo hay una, en este caso será un array con un solo elemento. Entonces yo lo que tengo que coger es, en ese array, digamos, insertar el console log. ¿Se ve? Ahora lo que tengo es, del array del console, del árbol del console log, me he quedado con el array body. ¿De acuerdo? Y por otro lado tengo el array body de la función. ¿Vale? El array body de la función. De manera que lo que tengo que hacer es coger el array body de la función y concatenarlo, en cierto modo, con el array del console log primero. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que hacemos aquí. Aquí lo que estamos haciendo es que como before nodes es un array, porque ya me quedé con el punto body es un array. Los arrays en JavaScript tienen un método que se llama concat y que recibe un segundo array y concatena el array primero, que lo llamas como un método, sobre el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, llamar a concat. Y entonces aquí cuando lo que estás diciendo es before nodes concat, me lo concatenas con el body de la función, porque de hecho en la función, lo podríamos ver, es en realidad body.body el que contiene de verdad, es decir, a ver, ¿ves? Aquí está body, que es block statement, y luego realmente el que tiene las funciones, el que tiene el return statement, el que tiene, si yo pongo aquí a igual 2,
o b igual, ¿por qué sale el punto? B igual a 4, ¿de acuerdo? Pues ahora el body.body de este de aquí, ¿de acuerdo? A ver por dónde voy. Ya estoy. ¿Ven? Tengo la expression statement y el return statement y está en el body.body. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es concatenar el árbol, el array del console log, el body del console log, con el body de la función y decir, esto es tu nuevo body. ¿Se ve? Por eso. No de tu nuevo body, no de punto body, es este body. ¿Estamos? Y ahora lo que hacemos es una función que tiene un árbol con un console log al principio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que lo veamos con más detalle. Pues esto es básicamente lo que hay que hacer. Luego es un poco como señalaba Ian, me parece que fue ayer, ¿no? Por ejemplo, un problema que pueden tener con las arrow functions es que las arrow functions a veces no tienen body. Porque cuando son de una sola, si tenemos aquí let a igual a una función que recibe un x y devuelve x más 1, primero, ni siquiera una de las ventajas que tienen las arrow functions es que son muy breves y no tienes que poner return porque ya si solo hay una sentencia, si solo hay una expresión, se asume que lleva un return implícito, de acuerdo, etcétera, etcétera. De manera que si vamos al árbol, pues vemos que efectivamente es una inicialización del identificador A, ¿no? Y tenemos en el cuerpo de la inicialización, a ver dónde está la arrow function, aquí está, por poco me come, arrow function expression, ¿de acuerdo? Y en este caso tiene que expression true diciendo esta es de las cortitas, ¿de acuerdo? Expression true. Y sí tiene un hijo body, pero no es un array. ¿Lo ven? Y entonces, aunque el hijo se llame body, hay que convertir la expresión, hay que meter el array, etcétera, etcétera. Y hay que meter el return, con lo cual puede ser un poco lioso a la hora de hacerlo. Si se ven muy desbordados con este tipo pues nada, no pasa nada tampoco, quiero decir. Sí. Lo pueden intentar, lo intentan, y si ven que la transformación empieza a complicarse y no les sale, pues mala suerte, pero no va a ser tampoco motivo de suspenso ni cosas por el estilo. Pues hay miles de casuísticas en este tipo de situaciones. Bueno, siguiente. Vamos a seguir. Otra cosa que se pide en esta práctica, es verdad, es construir un módulo, o sea, hacer un módulo con el desarrollo del juego y publicarlo en NPM. Entonces es conveniente que sigan el tutorial. Vamos, NPM, yo creo que todo el mundo lo conoce, pues estamos hartos de hacer NPM install, se tienen que abrir una cuentita aquí, ¿de acuerdo? No me lo completa. Pues ya ni me acuerdo, porque no tengo el LastPass activado o algo de esto. Pero tienen que estar... Hay tanto abierto que no sé ni dónde tengo la pestaña. Bueno, es igual. Estábamos aquí, sí. Pues no lo sé. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo y tendría que mirar en las claves.
Y aquí tienen un tutorial, ¿de acuerdo? Que es creando y publicando un módulo NJS en GitHub y NPM. Registries, el tutorial es bastante extenso, en el sentido de que no solamente les enseña cómo publicar un módulo en NPM, que es relativamente sencillo, sino también publicarlo en GitHub. GitHub funciona también como un registro, es decir, que tú puedes publicar un módulo contra GitHub, y en ese caso, de hecho, no sé si lo han visto, pero en los repositorios, cuando tú estás en un repositorio, bueno, aquí, este no, pero, o sí, este a lo mejor, no, este es que es publicado en NPM, pero si te vas a una organización, ves, hay una sección pacajes, y esto es el registry, y puedes publicar tanto paquetes Ruby como paquetes NPM, como paquetes Doc, como contenedores, etcétera, etcétera. Y hacer un NPM install, pero contra el registry de GitHub, en vez de usarlo contra el registry de tal. Una ventaja que tiene usar el registry de GitHub es que no, en principio nosotros no tenemos que pagar por tener paquetes privados. ¿De acuerdo? Mientras que en este tienen que usar NPM, porque es lo que se les pide, y entonces eso significa que el paquete va a ser público. Y creo que tienen que hacer el repo público. Es decir, que se van a los settings del repo y cambian el repo de privado a público. ¿Vale? No hay problema, no hay inconveniente. No pasa nada porque, por eso. ¿Qué más de esto? Eso, se tienen que dar de alta, tienen que configurar NPM, tienen que hacer estas tres cositas: set init author, set init email, set init author URL. De hecho, otra forma de añadirse incluso como usuario o abrir una cuenta es desde línea de comandos con npm add user, que es casi un sinónimo de npm login. Lo que pasa es que si ahora hago un npm login o un npm add user, me va a pedir la cuenta lo mismo, y ni me acuerdo de cuál es la... Eso, le sale una pantallita como este. No se olviden de verificar su email, porque en este paso mucha gente acaba teniendo problemas. No, pues a mí no me funciona y tal. Y es que el email que han recibido, incluso esto puede haber cambiado un poco en los últimos meses, y puedo yo estar no dándoles todas las instrucciones, en el sentido de que por lo menos últimamente me están dando mucha lata con lo de la doble verificación desde NPM. O sea que lo mismo han aumentado los niveles de seguridad, y a ustedes les va a pedir más de lo que yo creo. Pero bueno, una vez que tienen la cuenta, por ejemplo, es un npm whoami, te permite ver que estás verificado. Una cosa importante es que tienen que tener un fichero .npmrc file, que bueno, de hecho se crea cuando haces el npm login o el npm add user, se te crea en el home un npmrc, pero que también puedes tener un npmrc a nivel de proyecto, es decir, que puedes poner el fichero en... Eso sí, no pongas nada de las claves privadas o los tokens privados en ese fichero. Aquí tienen un ejemplo de cómo queda el fichero npmrc, ¿de acuerdo? Y entonces, eso, viene algo así como registry npm authentication token, bla, 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 ¿de acuerdo? Ahí el authentication token ha sido cambiado, el autor, el email, etcétera, etcétera. Y esto, estas líneas que vienen aquí, bueno, que se ve un poco mal, ¿no? Por los colores. Vale. Bueno, pues vamos a ver el auténtico, o un auténtico por aquí, cat tilde.npmrc. ¿Vale? Y entonces es eso, te viene pues init author, author email, etcétera,
De hecho, estos están comentados, o sea que los comentarios puedes comentar algo en la línea. Y cuando ves una línea como esta, estás indicando, porque por defecto el registro es el de NPM. Por ejemplo, con esto estás diciendo todo el ámbito ULL. Ahora les hablaré de lo que es un ámbito, pero en definitiva, los paquetes se pueden publicar de carácter general, digamos, como globales, sin ámbito, que es lo normal, NPM y están estos paquetes globalmente, o tú les puedes dar un ámbito. Por ejemplo, todos los paquetes que están asociados a compilador de JavaScript Babel suelen los autores ponerle el ámbito Babel. Entonces, el ámbito siempre empieza con una arroba Babel, etc. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo les voy a pedir que publiquen el paquete lo tienen que publicar en el ámbito arroba UL, no, perdón, en el ámbito del alumno. El ámbito del alumno. Porque ya mucho de crear la cuenta terminan de un ámbito, o sea, se crea automáticamente un ámbito. Otra cosa es que tú puedes crear también más ámbitos, ya lo veremos más adelante. Si la cuenta la llamas algo XX, vas a tener ya un ámbito arroba algo XX. Entonces, el paquete en vez de publicarlo como global, como al final todos se van a llamar o en este caso, login, de acuerdo, para que no haya 18 o 20 o 30 logins, pues arroba algo, el paquete va a ser arroba algo XX, login. Vamos a ver, el ámbito lo que define es el nombre del paquete y cómo se instala, ¿de acuerdo? De manera que una vez que tú has definido un ámbito, incluso puedes asociar ámbitos con registros. Por ejemplo, aquí se ve, porque estos son de años anteriores, que el ámbito ULL SIGPL 1920 está asociado al registro de GitHub y no está asociado al registro de NPM. ¿Vale? Eso significa que luego, cada vez que vaya a hacer un NPM install o un NPM publish o un NPM si el nombre del paquete aparece @ULL SIGPL 2223, ya le van a decir, no, es del registro de GitHub. No hay que especificar el registro, porque ya está definido aquí en este fichero. ¿Sí? Y luego por abajo pues hay algún token, etcétera, etcétera, y alguna otra información adicional. Porque es para autenticarse, para que la aplicación NPM se autentique contra el... Entonces, como les decía, los ámbitos son esto, ¿de acuerdo? Barra username o barra una cadena, un identificador y el nombre del paquete. Y lo único que tienen que hacer es que en el package.json el nombre ponga el ámbito. ¿De acuerdo? En el caso de ustedes, @aluxx o @ull_DCI1617 y pondrá el nombre del paquete. O una cosa importante cuando publiquen el paquete con un paquete con ámbito es que el npm publish por defecto, cuando el nombre del paquete tiene, cuando hagan, bueno, ¿cómo se publica un paquete? Pues simplemente tienen el paquete JSON bien preparadito, con todo bien preparadito, y hacen un npm publish. El npm publish ya lo va a publicar. De hecho, incluso en el que estaba, yo creo que no tenía ámbitos, si yo hago un npm publish, lo intentará publicar a npm por defecto. Si no tiene ámbito. Lo que pasa es que si tiene ámbito, por defecto, NPM asume que va a ser privado. ¿Vale? Y entonces, si hacen un NPM publish en el que están desarrollando, como tiene ámbito y es y lo quieren publicar en NPM, va a dar un mensaje de error. Entonces, porque dice, no puede ser, es decir, que no tienes permisos para tener un módulo publicado privado, no has pagado, ¿vale? Entonces simplemente le pasan la opción menos access igual a public y ya está. Eso solo hay que hacerlo la primera vez que lo publicas. En las subsiguientes publicaciones ya dices publish y ya recuerda que indicaste que el acceso es public. Esto es lo del GitHub Registry, que ya lo aprenderemos más adelante, ¿de acuerdo? Porque
porque será en otra práctica que publiquemos en todas las GitHub Actions, nada, publishing Git tag, GitHub scopes and registries. Sí, esto es lo que les decía, se lo leen también, que puedes tener un punto npmrc local a tu proyecto y puedes configurarlo. ¿Qué más? En fin, lleva su trabajito. Espero que tengan suerte y que vayan bien, y si no ya me van preguntando duditas. Estas son cuestiones técnicas detallosas, tienen que escribir los test, tienen que escribir el cubrimiento, etcétera, etcétera. No sé qué más se pedía en esta práctica, pero sí, básicamente era eso, ¿no? Bueno, vamos a la rúbrica. Ah, no, esta no es la práctica. Era esta, ¿no? No, la rúbrica para ver. Opciones en línea de comandos, mensajes de log al azar, en readme, tienen que el módulo, el covering, sí, integración, hagan integración continua con GitHub Actions, más o menos todas las mismas cosas que hemos venido haciendo. Entonces, vámonos a otra cosa. Sí, vamos a ir adelantando para la práctica de la próxima semana. Entonces, Constant Folding Solution, es Pre-Login Solution. Es Pre-Login para a ver cuál es. Oh, tengo aquí ya 18. ¿Cuál es esta? Es esta, creo, de la que quiero hablarles. Bueno, se trata de... vamos a seguir con el lenguajito que hicimos en la práctica anterior, ¿de acuerdo? Con la calculadora, ¿vale? De manera que la vamos a ampliar un poquito más. A ver, cat test data. ¿Qué rama estoy? Está en la rama Scope Analysis. Cat test data inputs. ¿Cuántos hay? Pues vamos a decir 3 comas, por ejemplo. O sea que una de las cosas que vamos a hacer es añadir el operador de coma, ¿de acuerdo? El operador de coma. O sea que, el operador de coma lo conocen, algunos sí, otros no. Es un operador que también existe en muchos lenguajes. Existe en C. En C hay un operador de coma. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a veces no lo han visto mucho o no lo usan mucho, pero sí, el operador de coma existe. Existe en JavaScript. JavaScript Node. Dices 2,3,4. ¿Esto cuánto da? Bueno, ya lo dice ahí. ¿Qué es el operador de coma? ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, no fuera tan enterado este. A igual a 2,3,4. Hace un array. Hubiera sido una buena conjetura y a lo mejor puedes hacer un lenguaje en el cual el operador de coma de un array. Sería interesante. Pero no, el operador de coma es una cosa simpática. Es un operador binario, recibe una expresión y y devuelve el resultado de la segunda expresión. Se queda con el valor de la derecha. Ese es el operador de coma. O sea, A igual a 2, 3, 4 es una expresión que vale 4. Así sea de izquierda o de derecha. Así el árbol se va a No, el árbol es otra cosa. Una cosa es el árbol y otra cosa es la definición del operador. El operador de suma. Y suma en C, en matemáticas y en otra.
Y otra cosa es el árbol en Fortran de una expresión. Quiere decir que el operador de coma es un concepto abstracto, quiere decir que es de dos, pero y el último. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe lo que quedó en A? ¿Cuánto vale A? Muy bien, 4. Voy a preguntarle a Node porque ¿cuánto vale A? 2. Sí, pero la expresión valía 4. Ya tiene un 2. ¿Qué tiene que ver con el árbol? ¿Qué ha pasado? Que cuando él ve A igual 2,3,4, hay una ambigüedad ahí. Ahí hay una ambigüedad. Si es que lo que pasa es que... Y claro, todo depende. Esto se puede ver así, como A igual 2, luego me calculas el 3 y luego por último, o también lo puedes ver así, A igual 2,3,4, yo hago el 3 y el 4, yo hago el 2 y el 3, luego por último hago el 4. Si yo hubiera hecho este árbol, A valdría 4, pero el árbol que se ha hecho es este. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en todos los lenguajes de programación, el operador de asignación tiene más prioridad que el operador de coma. El operador de coma es casi el mínima prioridad. Si es un operador que, dados los dos valores, devuelve el último, y además tiene una prioridad muy baja. Sí. Exacto. Si yo quiero que salga el 4, con los paréntesis, dice, no hay problema. Ahora valdrá 4. ¿Vale? Muy bien. Sí. A, B, perdón, a ver cómo fue, dijiste. A, B igual 1,2. Pues esto es ilegal en casi cualquier lenguaje porque en el lado izquierdo no se admite el operador coma. De la misma forma que no puedes escribir A más B igual a 1,2 o a 1 por 3. ¿De acuerdo? Puede ser. No te digo que en un lenguaje decida implementar que en su lado, que pueden hacerlo, quiero decir, implementen un lenguaje y poner en el lado izquierdo que se pueda poner la coma. Pero en general la coma solo se permite en el lado izquierdo cuando está indexando, es decir, cuando aparece como índice, pero no como operador binario. ¿De acuerdo? De manera que este es el operador de coma. Es una cosa que, fíjense que lo que les estoy diciendo es que tiene que tener una prioridad muy baja. Luego, otra cosa que queremos añadir es los identificadores, ¿vale? Entonces, queremos que, pues, no sé, test id, bueno, vamos id.calc a ver qué es lo que tiene este, o vamos a editarlo, code test data inputs test id.calc. Queremos tener identificadores, vamos a hacer una cosa más complicada. Por ejemplo, podemos decir A igual a 4 más I, coma, B igual a 2 menos I, o menos 2I, coma, y print A más B, o A por B. ¿De acuerdo? Queremos que funcionen programas como este. Y fíjense, bueno, de hecho vamos a hacerlo así. ¿De acuerdo? Fíjense, ahora ven el interés de la coma. La coma parecía un operador tonto, pero ahora la coma me permite escribir múltiples expresiones. ¿Sí? La coma es casi como el punto y coma, solo que el punto y coma no suele ser casi nunca un operador. Y la coma casi siempre en todos los lenguajes es un operador que devuelve el último. ¿Se ve? Luego, en este ejemplo, vemos que quiero
que hayan identificadores, que haya el operador de coma y que haya un print. Y nos olvidamos del console log ese que poníamos al principio en el árbol, ¿de acuerdo? Hacemos un print. De manera que, si ahora yo salvo esto y ejecuto bin, pues no sé cómo se llamaba, aquí ahora lo llamamos test.calc. Ah, no, era input, test data input, test.calc, ¿de acuerdo? Que dice, no, que no, se llama bin log es el ejecutable. ¿Cómo se llama aquí el ejecutable? Bin calc to, ¿vale? Me produce un programa, ya preparado, ¿se ve? A ver, voy a ponerlo un poco más grande. Ay, estoy pasado de ahora. Vale, pero ups. ¿Qué pasó? He ido de terminal, ¿no? De ventana. ¿Qué está pasando? Sí, no sé por qué, pero él solo se estaba rozando el teclado. De acuerdo, pero digamos que efectivamente lo ha traducido por $A igual a compres 4, más A dólar compres y dólar B igual a compres $, de manera que si yo lo ejecuto, ¿de acuerdo? Le hago un control U, el mismo ping, a ver cómo era, y le hago un pipe anode. ¿Qué pasó? No sé. No, claro. De acuerdo. Lo dejamos aquí porque ya